Iglesia, Dios les bendiga en esta mañana. Que a todos el Señor les bendiga. También en este lado el Señor les bendiga. Sabe que cuando alguien, gloria a Jesús, nos ofrece algo y nosotros lo recibimos, pues lo recibimos con alegría. Cuando alguien le diga a usted, Dios te bendiga, gloria a Jesús, usted diga, amén, yo quiero esa bendición de Dios. Gloria a Jesús. Para los judíos era de suma importancia, ¿verdad?, el de que alguien los bendijera. Por eso es que ellos, cuando alguien decía Jehová te bendiga, ellos lo tomaban en serio y decían que el Señor me bendiga, ¿verdad? Y el Señor está dispuesto a bendecirnos en todos los aspectos de nuestras vidas. Claro que a Dios le interesa primeramente bendecirnos espiritualmente, y ya lo hizo, dando su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Ya después de ahí, al Señor le place también bendecirnos materialmente, ¿verdad? Gloria a Jesús. Que a veces nosotros no seamos tan buenos administradores es otra cosa, pero el Señor, estoy seguro que el Señor ya nos ha bendecido, gloria a Jesús, de alguna u otra manera. Y si usted no ha recibido esa bendición todavía, déjeme decirle que el Señor la tiene para usted en esta noche. Gloria a Jesús, en esta mañana, perdón. Pero yo quisiera, gloria a Jesús, darles también la bienvenida. Gloria a Jesús. Yo no puedo distinguirlos a todos, pero yo sé que ustedes sí me pueden distinguir porque la luz me está enfocando, ¿verdad? Gloria a Jesús. Yo solamente espero que usted haya venido con su corazón abierto. Gloria a Jesús. Ese es el único propósito cuando venimos a la casa del Señor, venir con un corazón dispuesto, venir con un corazón abierto. Gloria a Jesús. Porque yo soy de las personas que creo, gloria a Jesús, que tan solo muchas veces una sola palabra puede edificar nuestra vida. Pudiéramos estar hablando aquí una hora, hora y media, gloria a Jesús, y quizás de todo eso solamente una palabra quisiera que llegara a su corazón, gloria a Jesús, y que usted se la llevara en su corazón y que la practicara en su vida. Hay una cosa que yo siempre he pensado y he practicado, gloria a Jesús, que nunca he permitido que el enemigo me robe mi fe. Porque sin duda alguna van a venir situaciones difíciles, van a venir problemas, van a venir adversidades. El Señor mismo lo dijo. Pero mi fe va a permanecer intacta, creyendo en que Él es mi buen pastor, que Él es el que me va a guiar, que Él es el que me va a nutrir y que Él es el que me va a proteger. Por eso en esta mañana, gloria a Jesús, yo les pido que se pongan de pie. Y si tiene su Biblia por ahí, yo quisiera que usted la abriera allí en el Salmo 23. Y yo quisiera que todos leyéramos este salmo. Solamente son 6 versículos, ¿verdad? Y si usted no tiene su Biblia, pues puede leerla ahí en las pantallas. Gloria a Jesús. Y no pare de alabar al Señor, hermanos. Gloria a Jesús. Para los que tienen alguna otra versión diferente, me preguntaron que qué versión iba a utilizar, y les dije que iba a utilizar la versión de mi etapa. Algunos la conocen, por eso se rieron, ¿verdad? Gloria a Jesús. Reina Valera 1960. Gloria a Jesús. Aleluya. Bien, gloria a Jesús. Comenzamos, gloria a Jesús, lo que nos dice allí el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gloria a Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo no quiero que le agreguemos una i por ahí. Él dijo bien claro, lo repito por tercera vez: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gloria a Jesús. Antes de sentarnos, quisiera que inclinemos nuestro rostro y demos gracias al Señor. Padre eterno, te damos gracias una vez más por la oportunidad que usted nos ha dado de estar en este lugar y el gran privilegio y la responsabilidad, Señor, de exponer su palabra. Yo pido que su Espíritu Santo, Señor, unja mis labios, y tu palabra, Señor, que ha sido para lo que ha sido enviada, Señor, llegue a cada corazón que está dispuesto a recibirla. Dios mío, pídote, Señor, que no sea yo, sino que sea usted quien guíe, Señor, a este pueblo a través de su palabra. En el nombre poderoso de Jesús le damos gracias. Amén. Gloria a Jesús.
Ahora sí puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Jesús. Siéntase cómodo. Sabe que yo sigo pensando que nosotros los creyentes debemos ser los seres más felices en esta tierra. Si usted no lo cree, gloria a Jesús, le vamos a explicar por qué. Nosotros los creyentes, lo que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, los que hemos confesado con nuestros labios que ese es el Señor de señores, que es el único medio para nuestra salvación, tenemos promesa, tenemos la Escritura y tenemos su presencia a través de su Espíritu Santo. Es verdad que nosotros, como lo estaba diciendo al principio, pasamos por situaciones adversas, situaciones difíciles. Cuando Jesús iba a ser crucificado e iba rumbo al monte de la calavera donde iba a ser crucificado, dice el historiador o dice el escritor que iban mujeres llorando detrás de él, y sin duda alguna que una de ellas era su madre. Pero Jesús volteó y las miró y les dijo: mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque ciertamente si esto hicieron al árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? El Señor les estaba advirtiendo que iban a venir situaciones difíciles a sus vidas, gloria a Jesús, pero que también les estaba prometiendo que Él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Yo rogaré y no los dejaré solos. Encontramos a un salmo, gloria a Jesús, tan hermoso, y si usted lo ha leído todo, 6 versículos nada más, por David escrito. Y nos preguntaríamos, ¿por qué estaba pasando David que escribió este salmo tan hermoso? A través de los tiempos, a través de los años, a través de los siglos, para el pueblo de Dios nunca fueron las cosas fáciles. Cuando miramos la historia del pueblo de Israel y cómo Dios los trajo de un lugar a otro, pero siempre guiándolos Él y dándoles lo que ellos necesitaban, miramos que también sufrieron, miramos que también pasaron por calamidades, pasaron por dificultades, pasaron por adversidades y por qué no hasta por enfermedades. Pero en medio de todo eso, el Señor prometió estar con ellos. David escribió este salmo cuando estaba siendo perseguido por Saúl, metido en una cueva que sin duda alguna que creo yo que el Señor la había preparado para él. ¿Dónde estaba aquel jovencito pastor de ovejas, que no fue llamado primeramente a la guerra, verdad? Sino que a él le dijeron sus hermanos: mira, tú vete a casa y cuida las ovejas de mi padre. Una ocasión sus hermanos lo regañaron de esta manera. Mas sin embargo, había algo especial en este hombre llamado David. Cuando Samuel fue a ungirlos, él empezó con los grandotes, los fornidos, sus hermanos mayores de edad, hasta que el Señor le dijo: no es ninguno de ellos, es aquel, el más pequeño, el más sencillo, el que cuida las ovejas. Bien dice la Escritura que Dios escogió de lo más vil y de lo más necio para avergonzar a los sabios. David era el más sencillo, el menos inexperto, y este hombre vino a ser ungido para después llevar a cabo un trabajo. Pero ahora, ¿dónde estaban aquellos 10,000 que él había matado? Cuando se enfrentaban a esas guerras, ¿dónde estaban aquellas fuerzas que él tenía? Y ahora se miraba en una cueva perseguido por el rey Saúl porque lo quería matar. Pero en medio de eso fue cuando él escribió este hermoso salmo que hasta hoy en día, después de 3,000 años, todavía sigue siendo de bendición para mi vida, y sin duda alguna que sigue siendo de bendición para la vida de usted. Cuando encontramos, gloria a Jesús, que él afirma y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, sin duda alguna que no se estaba refiriendo solamente a las cosas materiales o a la comida, sino se estaba refiriendo también a su misma protección. Yo no sé cuántos de aquí estarán familiarizados de lo que es la vida de un pastor, o al menos hemos leído, ¿verdad?, lo que hace un pastor, gloria a Dios. Yo, que fui una persona que fui criada en el campo, ¿me entiende? Precisamente me crié en medio de los animales. Mis abuelitos tenían un ganado muy grande de vacas, de chivas o cabras, como muchos lo llaman, y también tenían las ovejitas. Y esas ovejitas eran tan mansitas, ¿verdad? Los que han tenido el privilegio de estar cerca de estos animales, que saben lo que hacía yo cuando íbamos al campo.
Claro, yo estaba jovencito de 10, 11 años, ¿verdad? A mí me gustaba subirme arriba de esas ovejitas porque estaban llenas de lana. Y a mí me gustaba agarrarlas y tocarlas. ¿Y sabe por qué lo hacía? Porque ellas eran bien tontas. Usted dirá, wow. Intentaba agarrar una cabra, un chivo, eso no se iba a dejar. Pero estas borreguitas, así les llamamos nosotros también a las ovejitas, eran tan tontitas y la Biblia las describe de esta manera. Y lo más interesante, hermanos, es que la Biblia nos describe a nosotros como estas ovejitas también. No es que seamos tontitos, ¿verdad? Pero en el sentido de que deberíamos ser como estas ovejitas tan nobles y tan sencillas. Otro aspecto de estas ovejas era que eran ciegas. En otras palabras, estas ovejitas, se dice científicamente que es uno de los animalitos tan más nobles, pero también más ciegos. No pueden mirar más de 30 a 40 pies, según los científicos. De ahí que ellas necesitaban de un pastor que se interesara por ellas y de que las guiara. 3 aspectos que el buen pastor debería de tener. Y en este caso, David, cuando se encontró en esa cueva, se acordó cuando él era joven y cuando pastoreaba estas ovejas. Y él decía, cuando yo pastoreaba estas ovejas, número 1, las guiaba. Aspecto número 2, las protegía. Y aspecto número 3, las nutría. ¿De qué manera? Hemos escuchado que el buen pastor o el pastor, yo no sé si usted lo ha visto muchas veces en una foto, cómo tiene su vara y usted lo mira a ese pastor, ¿me entiende? Con esa vara por ahí parado y observando su rebaño. Pues ¿sabe para qué quería esa vara ese pastor? Para hacer ruido. Para hacer ruido, sí. Porque sabía que las ovejitas eran hasta cierto punto ciegas y no podían mirar muy lejos, así es que él tenía que ir haciendo ruido para guiar a sus ovejas. Número 2, él tenía que protegerlas. Mismo David lo dijo ya después, cuando una ocasión, ¿me entiende?, lo manda a su padre a llevarle alimento a sus hermanos mayores que estaban en guerra y que estaba allí Goliat, ¿me entiende?, amenazando a los ejércitos de Dios. Él le dijo, oh rey, yo puedo ayudar, yo puedo matar a este enemigo, a este que se ha atrevido a desafiar a los ejércitos de Faraón. Y me imagino que lo miraron joven, tierno, sin experiencia en la guerra, sin saber agarrar una lanza, sin saber ponerse un escudo. Y él dijo, cuando yo pastoreaba o cuando pastoreo las ovejas de mi padre, cuando viene una fiera, un león o un oso, dijo, yo lo tomo. Y fíjese bien cómo estaba protegiendo a sus ovejas, que estaba a punto o que estaba en mismo peligro su vida, y ponía su vida por estas ovejas, porque no iba a permitir que el león o el oso viniera y se las robara. Yo me meditaba en esto, digo, ¿de dónde salían esas fuerzas de David, de este jovencito, para que se haya atrevido a enfrentarse a ese león rugiente que muchas veces va a venir a rugirnos a nuestro alrededor? Pero la Escritura nos dice a usted y a mí que debemos de resistirlo y él huirá de vosotros. Él dijo, yo me enfrentaba a estos fieras. ¿Y sabe qué? A conclusión llegué, que simple y sencillamente le sucedía lo que le sucedía a Sansón. Cuando el poder del Espíritu Santo se apoderaba de la vida de Sansón, oiga, no había filisteo que se le atravesara, porque hacía un matadero. Cuando el Espíritu de Dios se apoderaba de la vida de David, es la única manera que yo creo, ¿verdad?, que él tenía esas fuerzas y esa valentía para enfrentarse ¿a quién? A un león, porque usted sabe lo que es un león. Usted sabe lo que es enfrentarse a un oso y desgarrarlo con sus manos. Sin duda alguna que había sido el poder de Dios en la vida ¿de quién? De David, para que él pudiera proteger a estos animalitos. Pero qué interesante, gloria a Dios, que no solamente los protegía, sino que también como pastor tenía que nutrirlas.
Vuelvo a recalcar, yo que me crié en el campo, sabíamos hasta dónde teníamos que llevar el ganado, a qué áreas de las montañas, a qué áreas del campo para encontrar pastos para que ellas se alimentaran. David hacía lo mismo. Él sabía que esas ovejitas tenían necesidad de un alimento literal y tenía que llevarlos a un lugar donde ellas pudieran alimentarse y pudieran también tomar agua. Ahora que él se mira nuevamente en esa cueva, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Y por eso es que David estaba familiarizado lo que era el cuidado de estas ovejas. Ahora lo aplica a su propia vida y decía: si yo di mi vida o puse mi vida enfrente de estas ovejas, tú lo harás también por mí. Porque al final de cuentas, mire, que el Señor se lo puso en sus manos, mas sin embargo él dijo: líbreme Jehová de tocar al ungido de Jehová. Y por eso es que David no se atrevió a tocar al rey. Le animaron, le dijeron: hey, esta oportunidad, mátalo para que no haya ninguna perturbación en tu reino. Dijo: se lo dejo en las manos del Señor. Y fue lo que hizo. Después viene juicio contra Saúl y David no tuvo que tocar al ungido de Jehová. Gloria a Jesús. Ahora, cuando nosotros miramos la importancia de nutrir a estas ovejitas, lo podemos llevar a nuestra vida. La importancia de nutrir nuestras vidas. ¿A cuánto les gusta, a cuánto les encanta leer algún libro? A la mayoría, ¿verdad? Pero yo creo que no es el de Calimán, ni es el libro de los vaqueros, ¿verdad? Hermano, yo creo que usted sabe lo que era el libro de Calimán, ¿verdad? El hermano dice que sí, mi paisano. Era un libro muy conocido por nosotros los mexicanos, muy famoso, muy conocido, que todo el mundo lo leía. Historias de cierto héroe. Pero ahora que conocemos la palabra del Señor, tenemos una Biblia llena de libros, la cual nosotros podemos escudriñar y en la cual nosotros podemos encontrar vida. Cuando nosotros como creyentes no nos nutremos, oiga bien esto, no nos nutremos con lo que es la palabra de Dios, sin duda alguna que moriremos espiritualmente. Sin duda alguna que va a haber días, gloria a Jesús, que usted no va a tener deseos ni de siquiera venir a la casa del Señor. Y no lo estoy diciendo que porque usted haya dejado de leer la Escritura, pudiera haber otros aspectos. Pero una de las cosas, cuando nosotros no nos nutrimos con la palabra del Señor y encontramos lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas, podemos morirnos espiritualmente. Hace 2 semanas que les leí mi versículo, o le recité mi versículo favorito, y me sigo aferrando de él y me sigo agarrando de él. Gloria a Jesús, Romanos 8:18, donde nos dice que todo lo que estemos pasando hoy, enfermedades, situaciones difíciles, todo eso se terminará y un día estaremos en gloria con Cristo Jesús. Es verdad que nos tocó vivir en una etapa, vamos a decir, difícil, gloria a Jesús, pero nunca ha sido fácil para el pueblo de Dios. Si nosotros leemos la historia de la iglesia primitiva y cómo estos creyentes verdaderamente tenían que probar que eran creyentes y que amaban a Dios sobre todas las cosas y que estaban dispuestos a dar su propia vida y que no iban a renegar de su fe, les tocaba pagar con su propia vida. Hoy en día estamos viviendo lo que estamos viviendo ya no solamente en este país, sino a nivel ¿qué? Mundial, gloria a Jesús. Y pareciera, gloria a Jesús, que hay mucha gente, sin duda alguna, que han perdido familiares. No estamos exentos de que nos pase todo esto. No estamos exentos de que usted, yo nos enfermemos, de que pasemos por situaciones difíciles. Pero cuando encontramos en la palabra del Señor que dice que Él ha prometido estar con nosotros y que la muerte de sus santos es dulce ante los ojos de Jehová, dice el escritor de los Proverbios, y que cuando es tiempo del Señor, gloria a Jesús, sea la voluntad del Señor. Pero no nos podemos dejar llevar por la locura de este mundo. No nos podemos desanimar por lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros sabemos que la Escritura dice que estas cosas acontecerían. No nos dijo que nos iba a tocar pasar a usted y a mí, pero sí nos dijo, gloria a Jesús, que cuando nosotros nos aferramos a lo que la palabra del Señor dice, nosotros podemos perseverar en ella. Y una de las palabras que más me llama la atención es de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: no los dejaré huérfanos. Literalmente, cuando una persona en una familia muere la madre o el padre, pues se dice son huérfanos. Y la mayoría de personas tendíamos a sentir compasión por esas personas.
Yo recuerdo cuando estaba jovencito, tenía unos primos, ¿verdad? Que sus papás pues los habían abandonado, por decirlo así. Y sentíamos compasión porque decían, ellos son huérfanos. Y hacíamos todo lo que pudiéramos por ellos. Pero ¿sabe qué? Que en la vida cristiana el Señor ha prometido estar con nosotros y no dejarnos huérfanos. Pero esto no va a funcionar automáticamente. Señor, tú lo has prometido, así es que aquí estoy, no me dejes solo. Señor, usted ha prometido, aquí estoy recibiendo. Tampoco va a funcionar de esta manera. Tiene que nutrirse usted con la palabra de Dios. Tiene que nutrirse usted todos los días con la palabra de Dios. Especialmente cuando tenemos, ¿me entiende?, a una iglesia que te manda una porción bíblica todos los días y que tú tienes la oportunidad de abrirla y leerla. O especialmente cuando tenemos hoy en día nuestra Biblia, ¿verdad? En nuestros teléfonos tenemos la oportunidad de abrir nuestro teléfono, bajar el app y encontrar la palabra del Señor que está escrita para nuestra vida y para nuestro bienestar. Este hombre David ahora, gloria a Jesús, experimentó lo que él había experimentado con estas ovejas. Surgió que el Señor lo protegió de una manera u otra. Pero déjeme decirle otra pequeña historia, y esto no se encuentra escrito ahí en la pantalla. Capítulo 17. Un profeta llamado Elías había sido llamado para que orara y dejara de llover. La situación estaba difícil y había dejado de llover por esta época en Israel. Los alimentos escasearon, hubo grande hambruna. Pero Elías, Dios lo protegió, lo nutrió y lo guió. Capítulo 17 encontramos que el Señor le dijo: ves a cierto lugar, allí encontrarás una viuda que te dará de comer, te nutrirá y nada te sucederá. Y así sucedió. Dice que cuando Elías llegó a esta viuda, y todos estamos familiarizados con esta historia, gloria a Jesús, le dijo: mujer, hazme una torta. La mujer le contestó, dijo: pues me queda un poquito de harina y aceite, y la voy a hacer una tortita para mí y para mi hijo y después morir. Yo no sé para muchos qué será una torta, ¿me entiende? Para mí, cuando escucho la palabra torta, pues me viene a mi mente la torta del Chavo del Ocho, ¿me entiende? Esa que tenía jamón, aguacate y todo eso. Pero para otros una torta pues puede ser un pastel también. Para otros, y por lo que estaba leyendo, una torta era simple y sencillamente una harina, ¿me entiende?, cocinada y probablemente en forma de un panecillo. Dice que esta viuda fue obediente, fue y le hizo la torta al siervo de Dios, y Dios lo nutrió, y después no le faltó nada a esta viuda. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios también miró por ella al guiarla, protegerla y al nutrirla. Capítulo 18, este mismo personaje había tenido una grande victoria. El pueblo se había apartado de Dios y había escasez de todo. La espiritualidad del pueblo de Israel se había terminado. Se habían ido tras ídolos, se habían ido tras cosas que el Señor les había prohibido. Y encontramos que se encuentran registrados en ese capítulo los 400 profetas de los Baales. Cuando Elías fue llamado, convocó al pueblo y convocó al rey Acab. Dice que hizo un gran altar y los dijo: si los Baales son los verdaderos dioses, pues vamos a hacer esto. ¿Qué sucedió? Ellos empezaron a clamar a sus dioses nunca le respondieron. Cuando Elías le pide, dice: respóndenos Jehová, que sepa este pueblo que tú eres Dios de Abraham, que los enfermos sanen, que los ciegos miren y que los que no son salvos se salven. Respóndenos Jehová. Y dice que vino, ¿me entiende?, Dios, y le envió todo lo que estaba allí. Después echó mano a 400 profetas falsos y los mató. Y podríamos decir que en este momento, en esta etapa, él estaba pues feliz, estaba contento después de una grande victoria. Cuando el rey Acab viene y le cuenta a su esposa Jezabel lo que Elías había hecho,
Y yo quisiera que usted lo buscara por ahí en su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8. Y ahora sí está por ahí en la pantalla. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 hasta el 8. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Siguiente versículo. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan. Y fíjese que Dios está escrito con minúscula. Los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Wow, qué mujer tan valiente para hacer el mal. Qué mujer, ¿me entiende? Entendemos por lo que la historia nos dice, que ella tenía dominado al rey Acab, y que el rey Acab pues hacía lo que ella le dijera, porque era una mujer perversa que había perdido toda clase de temor a Dios. Siguiente versículo, versículo 3. Viendo pues el peligro, ¿quién? Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Viendo pues el peligro, se levantó. Dijo alguien: es mejor que digan que aquí corrió que ni aquí quedó, ¿verdad? Pero no me llama la atención eso, me llama la atención después de la victoria que Dios le había dado en el capítulo 18. Podríamos pensar usted y yo, decir, él podía haberse enfrentado a esta mujer perversa, ¿me entiende? Y darle juicio para que Dios la destruyera, pero no fue así. Yo creo más bien que Dios le quería enseñar algo más a él, y nos quería enseñar algo a usted y a mí. Voy a hacer una pausa ahí, y esto me lleva a pensar lo que Primera de Corintios, no está en la pantalla, capítulo 10, versículo 11 y 12. Al principio el apóstol Pablo en este capítulo hace ciertas exhortaciones a la iglesia de los Corintios, a la idolatría y a todo lo que no agradaba a Dios. Y como que le está recordando a la iglesia de Corintios, y les dice: cuidado con practicar estas cosas, porque ciertamente, versículo 11 dice: estas cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza y para nuestra exhortación. Y de ahí que usted y yo nos reflejamos en la palabra del Señor. ¿Qué quedó escrito? Dice: porque algunos quedaron muertos en el desierto por su desobediencia, porque otros recibieron el juicio de Dios por practicar prácticas que a Dios no le agradaban. Pero ahora Pablo le está diciendo a la iglesia: estas cosas quedaron escritas para mí, para usted, para que nosotros tomemos ejemplo y tengamos temor. A mí siempre me llama en realidad la atención, ¿me entiende?, la vida de David. Y como ser humano falló a Dios. Muchas veces nosotros quizás hemos fallado a Dios, pero no es tanto lo que hemos fallado, es cuánto tiempo nosotros tardamos en recuperarnos, levantarnos y decir: Señor, aquí estoy nuevamente, estoy dispuesto a seguir caminando como es tu voluntad. No importa que nosotros le hayamos fallado a Dios alguna vez, Dios está dispuesto nuevamente a levantarnos, a seguirnos cuidando y a seguirnos protegiendo, siempre y cuando usted verdaderamente diga: Señor, nuevamente quiero comenzar. Muchas de las ocasiones el enemigo va a venir a querer recordar tus errores, a querer recordar tu pasado. Y sabe usted que no tiene derecho. No tiene ningún derecho, porque en el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, dice la Escritura que Él echó nuestros pecados ¿a dónde? A la profunda mar, ¿me entiende? Y que Él jamás se acordaría de ellos. Entonces, ¿quién es el que nos lo recuerda muchas veces? El enemigo. Entonces, cuando el enemigo recuerde tu pasado o te recuerde algún error, recordémosle a él su futuro. ¿Qué le parece?
Recordémosle a él su futuro y decirle: chancludo, tú sabes que te vas a ir tú y todos aquellos, ¿me entienden?, que no quieran recibir a Jesucristo, pero yo voy a seguir firme, adelante. ¿Por qué? Porque es verdad que quizás he caído, pero me he levantado en el nombre poderoso de Jesús. Entonces me traía a mente esta escritura de los Corintios, ¿me entiende, hermano? Que cuando encontramos esto que el apóstol Pablo le está dando a los Corintios, diciendo: estas cosas quedaron escritas para que usted y yo las leemos y después nos demos cuenta dónde estamos parados. Yo siempre he dicho que es mejor aprender de los errores de los demás antes que aprender de mis propios errores. Por eso trato de aprender de la vida de David y de su pecado y de su error, porque sé y las consecuencias que le vinieron a su vida. Así es que cuando yo me encuentre frente a una manzana muy hermosa y roja por ahí, deliciosa y jugosa, me voy a acordar de lo que le sucedió a David y voy a aprender del error de David y me voy a abstener ¿de qué? De esa clase de tentación que el enemigo está poniendo a mi vida. Gloria a Jesús. Este personaje, siervo de Dios, sin duda alguna, que ahora iba a enfrentar una situación difícil. ¿Qué le parece? Vamos nuevamente al versículo 3, me parece, de ahí 1 Reyes capítulo 19. Viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Siguiente versículo, por favor. Y él se fue por el desierto, fíjese, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Algunas traducciones lo presentan como un arbusto, y es un arbusto, ¿verdad?, que no es típico con los árboles que tenemos aquí, sino es un arbusto que se enancha, ¿verdad?, y todo el tiempo se mantiene verde, ¿verdad?, aunque fue mismo en el desierto. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este personaje era humano como usted y yo, y probablemente, hermano, gloria a Jesús, aunque había tenido unas grandes victorias, ahora estaba flaqueando. Y para mí eso era normal, que muchas veces nosotros flaqueemos porque estamos pasando por medio de algo. Pero yo creo que el Señor, que ha prometido estar con nosotros, no nos abandonará y nos dará la palabra a través del pastor, a través de un siervo, a través de un hermano, a través de donde Dios tenga que hablarnos, a través de su misma escritura, para adelantarnos y nosotros sigamos adelante. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Gloria a Jesús. El Señor lo estaba ahora, ¿qué? Nutriendo. Gloria a Jesús. Y usted observe y medite cómo es que el Señor muchas veces me ha guiado y el Señor me ha nutrido. Pudiéramos hablar de la comida literaria. El Señor, todavía estamos en un país donde las cosas abundan, ¿verdad? Hoy había pandemia, ¿me entiende? Y estoy seguro que a ninguno de ustedes les ha faltado, ¿me entiende?, algo que comer, ¿verdad? Y si nos faltara, ¿me entiende?, ahí cerquita donde vivo yo hay la asociación campesina que una vez o dos veces por semana, ¿me entiende?, reparten comida, despensa, ¿verdad? Yo he pasado varias veces, le digo: Señor, gracias, gracias, Señor, porque todavía tengo un empleo, todavía tú me has suplido, pero suple a estas personas que verdaderamente lo están necesitando, ¿verdad? Porque hay personas que verdaderamente lo están necesitando de alguna u otra manera. Y se da cuenta que muchas veces da pena, da tristeza lo que se desperdicia todavía en este país. Sigamos orando por este país, hermano, porque no sabemos qué es lo que espera. Pero usted y yo vamos a permanecer firmes, no importa cuál sea la situación. Levántate y come. Gloria a Jesús. Se haber despertado Elías, ¿dónde estoy? Como decimos nosotros los mexicanos, modorro. Modorro no es una mala palabra. Eso se le dice a la persona que está todavía entre dormido, ¿me entiende? Y todavía con lagañas y todavía, gloria a Jesús, no se ha despertado al 100%. ¿Qué sucedió haber dicho Elías? ¿Eres tú, Jezabel, que estás cumpliendo tu promesa? No, era el ángel de Jehová que le dijo: levántate y come. Siguiente versículo, versículo 6, por favor. Entonces él miró, y aquí a su cabecera, ¿qué? Una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Mire qué tan bueno es al Señor.
le trajo alimento, gloria a Jesús. Y otra ocasión ya lo había hecho a través de los cuervos. Pero la palabra ascuas, ¿me entiende? Muchas otras traducciones la traducen como cenizas o piedras calientes. ¿Alguno de ustedes alguna vez cocinó algo en algunas piedras calientes? Los que vivimos del campo sabemos lo que es eso, ¿verdad? Poner la leña, ponerla y calentar lo que es la comida allí mismo. Cenizas o piedras calientes. Y una vasija de agua comió, bebió y volvió a dormirse. Yo quiero que note esto algo también, hermano. Mire que el Señor no le puso una mesa ahí con tantos ornamentos y un vino del que se acostumbraba en aquellas épocas, y unos steaks y una big potatoes, como le llaman, y una ensalada. ¿Qué fue? Una torta y una yoga de agua. Gloria a Jesús. Algo tan sencillo. El Señor es verdad que nos ha prometido, gloria a Jesús, estar con nosotros y darnos siempre lo que necesitemos. Pero el Señor no nos ha prometido riquezas, o a alguno le ha prometido riquezas. A mí, que el Señor, iba a decir, nos las ha dado, ¿verdad? Porque en verdad que el Señor nos ha dado riquezas, hermano. Gloria a Jesús. Espirituales, gloria a Jesús. El hecho de que nosotros hemos tenido el privilegio de conocer la palabra, gloria a Jesús, y tener promesa de que un día estaremos con el Señor, esa es una bendición espiritual mayor que cualquier cantidad del mundo. Es verdad, gloria a Jesús. Si yo le preguntara a usted con cuánto dinero usted cree que usted sea feliz, ya le vino a su mente, con $1 milloncito, hermano. Y si es dólares, mucho mejor. Pregúntele al hombre más rico con cuántos millones más pudiera ser feliz, y él le va a decir que ya tiene 280,000 millones de dólares. Quizás si llega a los 300 sería feliz, pero nunca lo va a hacer feliz, porque la felicidad no se encuentra ¿dónde? En las cosas materiales ni en la riqueza. La felicidad se encuentra en el conocimiento de Jesucristo y en sus promesas que Él ha hecho para usted y para mí. En otras palabras, no vayamos a ser como el arquitecto. Había un arquitecto, gloria a Dios, que siempre estaba deteniendo los postes. Y le dijeron, oye, ¿te graduaste? ¿A qué te dedicas? Dice, bueno, estudié la carrera de arquitectura. ¿Y qué estás haciendo aquí parado? Dijo, practicando, estoy deteniendo el poste. Y dijo, pues el Señor ha prometido tantas cosas, yo voy a esperar que Él me mande el empleo aquí, que el Señor me bendiga de esta manera. No. Usted y yo tenemos que poner de nuestra parte, gloria a Jesús. Y el Señor de alguna u otra manera nos va a guiar, nos va a suplir, nos va a nutrir. Siguiente versículo, por favor. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te espera. Mantengamos ese versículo ahí. ¿Cuánto camino nos espera a usted y a mí? Dice la escritura, ¿verdad?, que a lo más llegaremos a 80 años, ¿verdad?, y con dificultad. Hay personas que han vivido sus 100, sus 90, ¿verdad? Y con esto quiero pasar. Mi abuelita falleció hace 2 días. La misma abuelita que un día me guió o me enseñó cómo pastorear estos chivos y estas cabras y estas ovejas, falleció a sus 98 años, me parece, si no me equivoco. Gloria a Jesús. Pero todo este tiempo, creo yo que vivió en paz. Nosotros en Cristo Jesús no sabemos cuántos años vamos a vivir. Ahí me gustaría vivir 90, ¿me entiende? O 100 quizás, para romper récord por ahí. Pero si no hay quien me cuide, si no hay quien vele por mí en esta tierra, bueno, pues que sea la voluntad del Señor, porque en realidad no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, cuánto tiempo nos queda todavía. A Elías se le dijo, levántate, come. En otras palabras, usted a mí nos está diciendo, hey, levántate, come de la palabra de Dios todos los días, porque vienen quizás tiempos difíciles, no solamente a esta nación, sino a este mundo entero, y tú y yo tenemos que estar preparados para lo que venga. El último versículo, por favor, versículo 8. Y se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida camino 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Una sola comida lo fortaleció por
40 días de camino, gloria a Jesús. Mire lo que es el alimento de Dios. Y no era un alimento tan nutrido, pero venía de parte de ¿quién? De Dios a través de su ángel. Y las fuerzas que le dio para poder sostenerse él por ese desierto que iba a caminar o que seguía caminando. Si usted y yo, vuelvo a recalcar y a hacer énfasis, si no abremos nuestra escritura, si no nos sentamos, si no buscamos tiempo a la hora de nuestro break, a la hora de nuestro lunch, antes de dormirse o al despertarse, gloria a Jesús, no vamos a estar fortalecidos. Su vida va a decaer. Y usted sin duda alguna que lo ha experimentado cuando deja de leer la escritura. Y con esto voy a estar pidiendo que nuestros músicos pasen por aquí y dejarle en su mente y en su corazón que Dios ha prometido estar con nosotros, que Dios ha prometido guiarnos, que Dios ha prometido cuidarnos y que Dios ha prometido nutrirnos. Quizás nosotros en algún momento de nuestras vidas, hoy mismo, algo está siendo perseguido, acechado en su trabajo. Quizás está pasando por algo difícil. Quizás le está sucediendo lo que a David le aconteció, que estaba siendo perseguido y que su vida estaba en peligro. Que quizás le estaba sucediendo lo que a este profeta, que aunque había tenido grandes victorias, pero ahora se sentía amenazado por esta mujer. Quizás sientes tú, gloria a Jesús, que estás siendo perseguido por la envidia, porque eso sucede muchas veces. A mí me ha sucedido la envidia en el trabajo, la envidia donde quiera que estemos, gloria a Jesús. Pero el Señor ha obrado siempre de una manera u otra. Yo le pido que se ponga de pie, por favor. Y yo quisiera que oremos todos juntos. No sé cuál será tu situación, no sé cuál será tu necesidad, pero si tú necesitas de alguien que te guíe, está Cristo a través de su palabra. Si necesitas que alguien te nutra, está Cristo para nutrirte. Si necesitas protección divina, si algún familiar tuyo necesita alguna protección divina, su palabra lo ha prometido. Yo sé que hay necesidades, hermanos, hay necesidades físicas. Nuestros familiares, nosotros mismos muchas veces nos hemos pasado por esto. Pero yo quiero que tenga usted en mente bien claro esto, lo que le dije al principio. No puede permitir que el enemigo le robe su fe, porque cuando el enemigo nos robe nuestra fe, entonces nos puede robar lo que él quiera. Pero en este momento, gloria a Jesús, levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy nuevamente, como esa ovejita indefensa, como esa ovejita, gloria a Jesús, que no se puede valer por sí mismo. Yo dependo, Señor, de sus promesas. Yo dependo, Señor, de su cuidado. Yo dependo, Señor, aleluya, de lo que usted me ha dado. Mira, Señor, aleluya, las acechanzas del enemigo. Tu palabra dice que resistamos y él huirá de nosotros. Habla con el Señor allí. Haz instante con el Señor. Dile por lo que estás pasando y el Señor te dirá: he aquí, estoy contigo. Quizás estas cosas que han acontecido a nuestro alrededor han afectado tu negocio, y eso se puede convertir a veces hasta cierta persecución. Quizás no tienes un empleo, pero díselo al Señor en esta noche, porque al Señor le preocupa todos los aspectos de tu vida. Señor, aquí estoy. Mira mi vida, mira mi situación. Yo te entrego, Señor, aleluya,